El tema que nos atañe para hoy y qué sé yo cuántas semanas más es las parábolas. Comenzamos este tema en media semana y por favor tomen su Biblia en Mateo capítulo 13. Habría sido mejor que estuvieran en media semana o cuando menos que hayan seguido el estudio en Facebook o en YouTube, pero si no lo hicieron, bueno, aun cuando la fundación no la va a recibir, creo que va a entender, pero les recomiendo escucharlo. Capítulo 13, ¿listos? Noten, desde el verso 1 hasta el verso 9, ¿cuál es el título? Parábola del sembrador. Entonces entendamos, la primera parte del capítulo es una parábola. Luego, del versículo 10 hasta el versículo 17, ¿cuál es el título? Propósito de las parábolas. A los más acuciosos de ustedes, creo que con cierta razón dirían, oiga, ¿y no habría sido mejor que primero estableciera el propósito de las parábolas y luego la parábola? Pues a gusto nuestro quizás sí, pero creo que el Señor lo hizo así a propósito para estimular más el intelecto. ¿Cómo? Bueno, es que la dificultad se hacía mayor. Vean ahora el verso 18, del 18 al 23, dice, Jesús explica la parábola. Es como si ese interludio, esa parte intermedia, habría lucido mejor al principio. Sí, es probable que habría tenido lógica, pero también lógica tiene que esté en medio para estimular un poco más. Digo estimular, dar la parábola y luego decir el propósito de las parábolas para finalmente resolver la figura. Bien, ¿qué hicimos en media semana? Entre otras cosas, descubrimos que parábola viene del griego parabolé, que significa paralelo. Así es que la idea de las parábolas es presentar una figura conocida por el auditorium, colocarla en paralelo con la figura que quiero dar a conocer, para que al compararlas, lo que quiero dar a conocer quede tan impregnado como lo que ya conocen. Véanlo así. Aquí está la parábola del sembrador, que ya se las voy a narrar. A la par, hay otra enseñanza que este orador quiere dar a conocer. ¿Cuál es esa enseñanza? Bueno, eso es lo que hay que descubrir. En la disertación, el elocuente orador las pone en paralelo y hace una especie de comparación. Dado que el auditorium al cual nuestro Señor habló era en su principal rubro agricultores, conocían muy bien todo lo que tenía que ver con la campiña palestina. Así es que ellos eran campesinos, eran hombres y mujeres que vivían del trabajo en el campo. Todo lo que tenía que ver con esto, para ellos era muy bien conocido, por ellos sembrador. Pero nuestro Señor no quería dar una cátedra sobre cómo se debe sembrar o el diferente tipo de tierra. Nuestro Señor quería dar una enseñanza, es la que hay que en este caso descubrir. Las pone las dos a la par, las compara y ¡pum!, resulta que
al finalizar la disertación, la parte no conocida se vuelve tan impregnada como impregnada estaba lo ya conocido. Explicamos que el propósito de esto es estimular al que tiene buena disposición y bloquear al que le importa poco o nada. No voy a repetir esos detalles porque ya los vimos en media semana, pero esa es parte de la magia de la figura retórica llamada parábola. También vimos que todas las parábolas deben cuando menos tener 3 elementos. El primero de esos elementos es el contexto histórico. Es el antecedente. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Noten cómo se vuelve de importante el contexto histórico, porque si yo vengo hoy y les narro la parábola del sembrador, siendo ustedes citadinos, ustedes no me van a entender, porque el vocabulario es desconocido para ustedes. Prueba de ello es que ustedes no saben sobre el sembrar al voleo. Prueba de ello es que ustedes no conocen el tipo de tierra de la campiña palestina, y si no conocen el tipo de tierra, pues su trabajo no va a ser productivo. Eso significa que el contexto es punto de honor. Luego también vimos el simbolismo y finalmente el corazón, que expliqué es la enseñanza principal, no necesariamente una moraleja, porque puede ser trascendente y las moralejas son terrenales, son enseñanzas afines a la moral, pero muchas de las enseñanzas de Jesús son más bien para la vida eterna. De ahí que el corazón o enseñanza principal, insisto, no necesariamente una moraleja. Sumado a eso, aun cuando cada parábola tiene una enseñanza principal, puede derivarse en algunas específicas en donde Dios habla a cada quien de forma diferente. Hasta el miércoles o hasta jueves vimos nada más el contexto histórico. Hoy vamos a interpretar el simbolismo, vamos a colocar el simbolismo y también vamos a interpretarlo. Nuestro sermón de hoy: ¿cómo animar a un campesino? Dicho sea de paso, aclaro que el título no es de mi creación. Hay un escritor que merece mencionar su nombre, Antonio Cruz, es un español, y lo estoy mencionando porque si alguno de ustedes quisiera estudiar más las parábolas, se los recomiendo. Es un increíble escritor, al menos en cuanto a las parábolas, que es lo que yo he leído de él. Él llama a esta parábola precisamente cómo animar a un campesino. Por favor, vayan a Mateo capítulo 13 y leamos apenas el verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Por favor, oren conmigo. Señor, te ruego que tu gracia nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Para aquellos de ustedes que piensan ya conocen la parábola del sembrador y que no es algo a lo que deberían estar muy atentos, les pregunto, ¿saben a ciencia cierta el corazón, la enseñanza principal de esta parábola? ¿O es algo que están tratando de adivinar? Si no saben a ciencia cierta el corazón de la parábola, significa que su pretensión de ya conocerla se queda corta. Y que sabio sería disponer su mente y corazón porque no está seguro qué es lo que Dios tiene para usted. Vamos a empezar colocando
los símbolos. Les dejé de tarea que lo hicieran. No voy a preguntar si lo hicieron porque temo frustrarme. Así es que no es importante para mi propio bien. Pero les sugerí en media semana que la tarea es que debían ir a casa y escribir todos los símbolos aquí. Lo hayan hecho o no, por favor, díganme los símbolos hoy. Vayan señalando uno por uno. Van levantando la mano y me van diciendo el símbolo. Absolutamente el sembrador debe significar algo. Sembrador. Les dije que papel y lápiz es indispensable para entender las parábolas. Sigan. Hermana. Semilla. Absolutamente necesaria. Siga. ¿Cuál tierra? ¿Quién habló? ¿Pero cuál tierra? Sigan, mano en alto. Bueno, pero ya que se metieron a los tipos de tierra, mejor si los mencionan en orden, por favor. La primera es junto al camino. Luego, la que cayó en pedregales. Y luego, la que cayó entre espinos. Y finalmente, en buena tierra. ¿Qué más? ¿Piensan que no hay más? Harían mejor en estar leyéndola. ¿La clase de? No, en todo caso, el fruto sí es su símbolo. ¿Qué más? El sol. Bueno, pongamos las aves. El sol sí podríamos ubicarla, sin embargo, ¿verdad que el sol está en los pedregales? Entonces, está implícito en los pedregales. Porque creo que ¿quién mencionó el sol? Ok, Gabo, creo que es donde dice que cayó entre piedras y cuando vino el sol, ¿esa es? Ok, entonces ya está implícito. ¿Porcentajes? 160, pero dice que ese porcentaje es nada más para la buena tierra, ¿verdad? Ok, entonces tendríamos que decir que es la productividad. Aquí en el fruto ya está. Creo que lo deberíamos colocar como símbolo si fueran porcentajes diferentes para diferente tipo de tierra. Sí, hermana. Raíz. Pues sí, pongámoslo. Bien, paro hasta aquí. Les puedo asegurar que si seguimos escudriñando, van a seguir encontrando símbolos y les voy a explicar la razón. Cada parábola tiene una enseñanza principal, pero esta se deriva en enseñanzas específicas. ¿De dónde salen esas enseñanzas específicas? De lo que el Espíritu Santo le dice a cada quien. Y dependiendo de lo que el Espíritu Santo le dice a cada quien, así los símbolos. Estoy seguro que quien ahorita mencionó la raíz, es porque, ¿quién lo mencionó, por cierto? ¿Por qué, hermana Cinia? ¿Por qué mencionó la raíz?
Entonces para usted resultó importante la raíz. Ese es el punto. Mientras ella leía, ella dedujo que la raíz es importante en este caso. Entonces, si es importante, hay una enseñanza específica que hay que escudriñar. Y depende, así, para Franklin, los porcentajes. ¿En qué estabas pensando cuando pusiste los porcentajes? Ok, dice, para los que no oyeron allá, que el Señor le habla a cada quien de diferente forma y así la manera de producir. Entonces eso era obviamente algo que le estaba diciendo Franklin. Y por eso vio como importante los porcentajes. Debo acuñar más las aves. He hecho este ejercicio, no se imaginan cuántas veces. Una estudiándolo para mí mismo y otra enseñándolo. Por 10 o 15 veces que lo haya hecho. Esta mañana fue la primera vez que alguien mencionó las aves. Y lo mismo, pero ¿y por qué las aves? Bueno, tenía un significado importante para esa persona. ¿Y aquí quién dijo las aves? Ya no, nadie dijo las aves. Bueno, cuando lleguemos, verán de qué estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Interpretémoslos. Busquemos qué significan. Empecemos con el sembrador. ¿Qué significa? Voy, hermana Cinia, y voy yo. ¿Quién más quiere decirme qué significa el sembrador? Hermana, el que lleva la palabra. Ahora, recuerden la recomendación de media semana. No intenten interpretar esto con su antecedente teórico, en honor a mi conocimiento o a mi experiencia en el Evangelio. La primera forma en cómo debe interpretarse es con la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Ya les advertí, no sé si se dieron cuenta, pero ya les dije que la explicación está aquí, del verso 18 al 23. Noten, ahí dice, Jesús explica la parábola. Ahora, en la explicación misma no dice puntualmente qué significa cada símbolo, pero sí en términos generales, y en honor a esos términos generales podemos ir interpretando. Así que ahora voy. Sembrador, ¿qué dijeron que puede significar? ¿El que oye? No. Es el que predica la palabra. Voy a recordarles cómo le llamó Antonio Cruz a esta parábola. Estoy sonriendo porque es tan grande escritor que cuando digo Antonio Cruz me parece que es a mi tío Toño allá por un pueblito. Y no se imaginan qué escritor más elocuente y más lleno de la gracia del Señor. Así que le voy a decir Anthony. Estoy bromeando. Antonio Cruz le llamó a esta parábola ¿cómo? Les dije también al principio, cómo animar a un campesino. Bien. Y recuerden que campesino no es un vocablo discriminativo o que señala un trabajo de no mucha reputación. Campesino es un hombre que trabaja en el campo. Y obviamente nosotros vivimos, comemos de su trabajo. Entonces tiene mucha reputación. En fin, dicho esto, voy a preguntar de nuevo, ¿qué significa el sembrador? El campesino. ¿Y quién es el campesino para nosotros? Hablan pero no les entiendo. ¿Quién levantó la mano? Hermano. En nuestro contexto, ¿qué representaría el campesino?
en nuestro contexto. ¿Quién debe ser el campesino? Ah, yo. No, hombre, entonces vámonos y esto no es para ustedes. Póngase claro, pues, porque usted está... ¿Quién es el campesino? Mucha vuelta. Usted parece ahorita un intérprete de la ley. Dígame de forma escueta, ¿quién es el campesino? Sigue dándole vuelta. ¿Alguien quiere ayudarle al hermano? ¿Perdón? No le escucho. El que cultiva. Hermano. Ay. ¿Alguien más? Hermana Cinia. A ver, Mauricio. Hombre, no sé por qué no quieren decirlo como deberían decirlo. Yo, así digan. Yo soy el campesino. ¿O no han sido llamados ustedes a llevar el evangelio? Por eso les dije hace un rato, si es solo para mí, vámonos pues, ¿y para qué quieren ustedes oír algo que no es para ustedes? Los campesinos son ustedes y yo. Entonces tuvimos que haber reclamado yo. El Señor compuso esta figura para que yo entendiera algo. ¿Qué es ese algo? Voy entrando. Lo primero es que ahora ya sé que el sembrador soy yo. Bien. ¿Y la semilla qué representa? El evangelio. Bien. Ahora parece ser que la parte más árida de la interpretación o más emocionante va a ser interpretar los distintos tipos de tierra. Así es que comencemos con la semilla que cayó junto al camino. Debo acotar esto. Lo dije en media semana, pero creo que es importante para los que no vinieron. O no les ayudo a los que no vinieron. ¿Ve? ¿Cómo no? Es importante buscar la explicación y no anteponer mi interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces, no todas, la Biblia me aclara el punto. Vayan al verso 4, nótenlo aquí. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora vayan a la explicación que el mismo Señor da en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien, leído esto, les vuelvo a preguntar, ¿qué representa la tierra que cayó o la semilla que cayó junto al camino? Esa tierra junto al camino, ¿qué representa? Uno con mano en alto. Hermano Eric. Bien, fácil, porque aquí está. Los que no la entienden. Esto entonces nos hace que surja una pregunta de oro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no la entienden? Y como ustedes son buenos estudiantes, díganme ustedes por qué no la entienden. Porque no quieren. Porque nadie les explicó. Pobrecitos estos.
no les interesa, no quieren cambio, su corazón está duro. Noten, es un buen ejercicio cómo están intentando responder, pero no lo están haciendo con la Biblia, están inventando. ¿Y por qué? Están inventando porque no se acuerdan o no recibieron el estudio de media semana. A ver, ahora que les di la pista, ¿por qué no la entienden? No, tampoco. Ahora al pobre malo están culpando. Pobre diablo, ha de decir, mire, a mí me echan todas las culpas estos. No es por eso. El diablo llega a llevarse la semilla, pero no fue culpa de él que no la entendieran. Bueno, Franklin, porque no tuvo buen maestro, dice. Hermana, ya ves, siguen inventando. Giovanni, ¿querías decir? El corazón dispuesto. Bueno, casi llegaste al punto. En media semana les expliqué que la parábola es mágica, que estimula al que tiene disposición de aprender y simultáneamente adormece al que no tiene disposición de aprender. Que no depende de la capacidad académica y tampoco de la edad. Que un niño como un anciano pueden entender la parábola, pero lo que hace la diferencia es la actitud. Eso significa que aquellos que no tienen la disposición de un estudiante no entienden nada lo que se está hablando. Y esto también significa que aquellos de ustedes que vinieron con una sed de aprender, esto les está encantando. Y les voy a mostrar algo. ¿Saben? El culto de las 7 estaba a rebalsar, pero yo estoy más animado en este. Les voy a decir por qué. En el primer culto vienen muchos invitados. Y entre ellos algunos me imagino que deportistas y otros porque los traen del pelo, no sé. Pero se nota el desgano, se nota la displicencia. No tienen Biblia y no quieren, alguien se acerca y eso significa, ¿qué me importa? Y mientras yo estoy desgarrando mi garganta, ellos están en otro mundo. Y ahí se viene la reacción del instructor. Ante el desgano del oyente, pues el instructor cae en desgano y casi dan ganas de decir, vámonos a comer. O sea, por más que yo explique, esos no van a entender nada. Al contrario, la parábola los adormece. Les hace decir, casi nunca entiendo al hombre ese, pero ahí menos salió con unas tierras y con pero mire el contraste. Una gran parte de ustedes está notando, está respondiendo y están viendo. Desde aquí les voy a decir cómo se ven una gran parte de ustedes cada vez que digo algo. Es la actitud del estudiante, no me quiero perder nada. O sea, quiero escribir, quiero saber, quiero profundizar en esto. Usted lo va a entender, porque la parábola estimula y es todo lo contrario al otro. No entiende nada. ¿Por qué? Porque no tiene la disposición de entender nada. ¿Qué pasa entonces? Vienen las aves. ¿Qué representan las aves? ¿Qué representan las aves? El mal. Como antes dije de que de todo culpamos al diablo, ya no lo quieren echar la culpa. ¿Cómo no? Este es el malo. Viene y arrebata el mensaje. ¿Por qué?
Porque no lo quieren entender. Y por eso les dije en media semana, mire, aun cuando se oía grosero de mi parte decirlo, no es que no entienden por qué es dundo. No entiende porque no quiere aprender. Porque no tiene un corazón. El que se siente comprometido con la falta de conocimiento, ¿qué es lo que hace? Indagar, buscar, preguntar después, sentirse más estimulado. El otro, no, todo esto es insufrible. Y las parábolas se vuelven exactamente como matemáticas para algunos. ¿Cómo son matemáticas para algunos? Exactamente, detestables. Yo recuerdo cuando fui al examen de, olvido cómo se llamaba esto, pero es donde los conocedores le sugieren al recién egresado de bachillerato la carrera a tomar. ¿Cómo se llama eso? Orientación vocacional. Y después de hacer los exámenes, de inmediato dicen algunos de los que saben, mire, usted elija cualquier cosa que no tenga matemática, porque usted no trae para eso. Y le dicen 2 por 2 y él dice 5. Y no es que no sea capaz, es que las matemáticas no son para él. De repente estudia cualquier otra carrera en donde la matemática está bien lejos y son lumbreras. Bueno, algo como eso es la parábola. Tanto que esas personas que son lumbreras en otras áreas, como en las artes, como en las leyes, como en la medicina, la música, todas esas personas deben, los deportistas, todas esas personas deben decir, ¿y por qué me hicieron perder el tiempo 12 años con matemática? Pues yo diría, la verdad es que tienen razón. Eso hace la parábola para el que no tiene un corazón para Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿usted tiene un corazón para aprender? Antes de que me responda, vayamos al siguiente tipo de tierra. ¿Cuál es? Los pedregales. Dice la explicación en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye y la recibe con gozo. O sea, están aquí en el culto y lo están disfrutando. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción, tropieza. Bien, ¿quiénes son estos? ¿Qué representan estos? Díganme. Aquí eran los que no la entienden, ¿y aquí? Se distanció un poco. Dicho de forma más escueta, ¿quiénes estarían aquí? No dice eso. Tampoco dice eso. Lo que están diciendo es acertado, pero no lo dice ahí. Lo que dice ahí es que son los que no tienen raíz. Entonces empecemos por ahí. Y pongamos, no tienen raíz. Esto nos lleva a la otra enorme pregunta. ¿Y por qué no echan raíces? Déjenme explicarles. En el subsuelo, nuestro subsuelo es algo así, miren. Voy a hacer un corte transversal y este es el nivel de piso. La primera capa es maleza, monte, un poco de tierra suelta. La segunda podría ser un poco de tierra negra. La tercera capa podría con suerte ser un poquito de tierra blanca.
y quizás aquí empieza la arenosa y probablemente un poco más abajo hay arcilla. Este es, en términos generales, algo parecido nuestro subsuelo. Pero en la campiña palestina no es esto. Allá, al menos en ese momento, no sé si ellos lo han cambiado, el subsuelo de ellos era distinto. Noten esto. Cuando un constructor en nuestro medio va a empezar una casa desde cero, lo primero que dicen es hay que descapotar o hay que desmontar. ¿Qué es eso? Quiten esta porción. ¿Por qué? Porque regularmente esto es maleza, monte, tierra suelta, que no es tierra firme, estorba. Así que quiten esto. Luego, si es una construcción de 2 niveles, hay que hacer un estudio de suelos. El estudio de suelos lo que hace es que viene un taladro que profundiza hasta los metros que el estructurista, el ingeniero civil con especialidad en estructuras, sugiere se debe profundizar. Y este taladro lleva las distintas muestras de tierra en el subsuelo. Significa que si esto es tierra negra, dice hay que ir más abajo. ¿Por qué? Porque la tierra negra fácilmente erosiona con el agua, fácilmente con los temblores se debilita y el concreto cae. Entonces ellos dicen, hay que buscar la tierra blanca, porque la tierra blanca es la sólida. Y si es mucho, bueno, restauremos el suelo. Dicen que hay que sacar la tierra negra y en lugar de la tierra negra mezclan tierra blanca con cemento y a eso le llaman suelo cemento. Cuando ya han hecho sólida la tierra, entonces ahí puede poner las zapatas, hierro, concreto y ahí empieza la fundación de su casa. Bien, eso es en nuestro contexto. Eso no es en Israel. En Israel el contexto de ellos es este montón de tierra suelta y monte y luego rocas. Es un suelo rocoso. Por eso ocupaban el sembradío al voleo. Es que en todos había roca. Claro que no era uniforme aquí, sino que era con altos y bajos, en donde no sabemos dónde es alto y dónde es bajo. Así es que tiremos la semilla y la que echa raíces va a fructificar y la que no, sabemos que va a topar en la piedra. Y como va a topar en la piedra, cuando venga el sol, se va a echar a perder. Esa es la que cae en pedregales. Y vimos nosotros ya que estos son los que no tienen raíz. Entendiendo este asunto, ahora vengo a la pregunta espiritual. ¿Y por qué no tienen raíz? Porque hay piedra. Pero, ¿qué es lo que rompe la piedra? Entonces, ¿por qué algunos de ustedes podrían y yo también no echar raíces? Respondan. ¿Alguien está hablando? Sí, hermano. No preparamos la tierra. ¿Y cómo se prepara? ¿Cree que qué? Leyendo y estudiando. Bueno. ¿Alguien más por qué no echan raíces? ¿Por qué? Porque no oran. ¿Ok? ¿Sí, hermano? Porque no hay un corazón entregado. Hermana Cinia.
Pero ¿y por qué no tienen fe? Ah, porque no estudian. Bueno, entonces vamos a tener que regresar a esa básica enseñanza de toda la vida. Los que no echan raíces espirituales es porque no viven dentro del cuadrilátero del éxito. No oran, no leen la Biblia, no se congregan de forma sistemática y no sirven al Señor. Así de fácil. Déjenme citar un ejemplo. Les pregunto, pero respóndase cada quien. ¿Cuántos años? Lo hice en el primer culto, como estaba lleno, era fácil, todas estas sillas aquí están vacías, así que salgo bien librado. Pero el ejemplo lo tengo. Les pregunté como a 5, ¿cuántos años tiene usted de estarse congregando? Dijeron 4, 3 años, 5. Y dijo otra persona, 3 meses. Y alguien más dijo 2 meses. Entonces luego les pregunté, y cuénteme, el de 4 años, ¿en qué sirve? Y ella me dijo, estoy en capilla, en este culto lo recibo, el otro voy a una capacitación y en el otro sirvo. Le pregunté luego al de 3 años, ¿y usted en qué sirve? Y me dijo en parqueo, creo que me dijo. Luego le pregunté al de 4 meses, ¿en qué sirve? No sé qué es eso, me dijo. No, está bien. Y finalmente le pregunté a otro de 2 o 3 años, ¿y usted en qué sirve? No, en nada, me dijo. ¿Entendieron ya la conclusión? ¿No? Es que si no la entendieron están como los que no entienden nada. ¿Pero por qué? Este es el punto. Se entiende que el de 2 meses y el de 4 meses no esté sirviendo al Señor. Ni siquiera sabe qué es eso. Es apenas un bebé en la fe. Pero el que tiene 3 años, si se oye grosero lo que voy a decir, no me voy a disculpar porque no intento ofenderle. Pero sí debo confrontarle. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de estar estudiando la Biblia, usted esté sin servir al Señor? No puede ser. ¿Cómo espera echar raíces? Su corazón es duro. Imagínese que su relación con Cristo depende nada más de estos minutos el día domingo. Por Dios. Imposible que eche raíces. Cuando venga el sol y los problemas que van a venir, como usted no tiene raíces, aunque recibe esto con gozo, la falta de raíces va a hacer que su vida se acabe. Y tenga cuidado, porque usted no es un bonsái. Bonsái son esos arbolitos que están ahí en la entrada. Es una técnica japonesa de hacer que los árboles no crezcan hacia arriba y tengan raíces pequeñas. No es que no tengan raíces, es que son pequeñas. Y por eso la altura. Quizás algunos aquí tienen la técnica del bonsái, ¿verdad? El problema, ¿sabe?, de todos esos arbolitos es que son puro adorno, bellísimos. No se imaginan cómo los tengo que cuidar. ¿Por qué los ando cuidando? Porque vienen los niños del colegio, medio, ¡pum!, lo botan. Y medio lo botan, lo echan a perder. ¿Por qué? Porque las raíces son cortas.
Entonces no tienen firmeza. Un día de esto agarré ahí a un terrorista de 5 años y le dije, mira, ¿por qué no me vas a botar el ficus que está ahí arriba? O sea, el que tiene esas ramas enormes. Vaya pues, me dijo. Yo estaba molestándolo y él no se dio cuenta. Y le fue a dar puntapiés. Venía y me dijo, no se puede, me dijo. Quizás algunos aquí son puro adorno, ¿verdad? Pero yo les diría, ni de adorno se ven bien. Entonces vendrán las aves, vendrá el mal, nos echará a perder, aunque disfrutaron el estudio de las parábolas. Bien, sigamos. Luego, las espinas, está en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas le ahogan. El engaño y el afán de este siglo le ahogan. Los problemas y los afanes. La pregunta es, ¿van a llegar a nuestra vida los afanes? Si nuestra vida es una vida de afanes. Se lo voy a demostrar, pero háganlo. Al nomás llegar a casa, o si quieren mentalmente hagan este ejercicio. Díganse, vamos a establecer un día promedio en forma promedio. Hagámoslo aquí. ¿A qué horas nos levantamos? La mayor parte, hagamos un promedio, sugieran. 5 de la mañana. Ok, de 5 a 6, transporte, ¿verdad? O de 5 a 7. Estoy haciendo en términos generales. Luego de 7 o de 8, ¿hasta qué horas trabajamos? 5. Una jornada de 12 horas, trabajo, de 8 horas. Luego otras 2 horas de transporte, otro transporte. Luego a la casa, ¿qué llega a ser normalmente una persona a las 7? Comida. Cuéntenme, por favor. No es que yo no pueda hacerlo en mi vida, lo que pasa es que mi vida es anormal. Lo digo en serio, como predicador, y yo trabajo el día que ustedes descansan. Así que, ¿qué hacen regularmente? Nadie me quiere decir qué llegan a hacer. Tele. ¿Cuántas horas le pongo? 2 horas. En ese tiempo comen, ven la tele. De 8 hasta las 9. De 8 a 10. Y luego a las 10:30 a la cama. 11. ¿Este es el horario promedio de la gente promedio? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En algo me equivoco? Estos son el afán de la vida. ¿Cuándo le dedicamos tiempo a Dios? ¿Cómo esperamos que los afanes de esta vida no nos ahoguen? No hay forma. No hay manera. Le dije a un buen amigo el otro día, acá, yo no te entiendo. ¿Por qué? Me dijo. Porque mi trabajo es en la iglesia. Yo paso aquí todo el día en cosas del Señor. Y aún así mi mente divaga y me meto en cada lío que no debo y me avergüenza. Y vos trabajás en un foco de infección moral. No es un trabajo ilícito. Yo conozco el departamento en donde él está.
Allí se escucha y se ve todo lo que no se debe escuchar ni ver. Le estoy diciendo de que él ocupa una posición de jefatura en una empresa multinacional y en su departamento, primero, parece que es un concurso de belleza, de cómo se visten las mujeres. Segundo, parece que ahí nadie aprendió a hablar correctamente. Porque las 2, 3 veces que yo lo he visitado, cuántas palabras sucias, es increíble cómo rebotan. Y como es un ambiente de mucha productividad, viven bajo estrés, competencia, tensión. Entonces yo le dije cuando estábamos hablando, vos vivís en una especie de antesala del infierno. ¿Cómo vas a mantener equilibrio, sobriedad, espiritualidad? Si no orás, si no lees la Biblia, si no te congregás. Yo tengo la ventaja, le dije, de que mi trabajo es todo lo contrario al tuyo. Y aún así no soy cuerdo. Aquí me pierdo en 2 días. Y quizás hay algunos de ustedes que están en ese ambiente. Los afanes de la vida les van a ahogar. A no ser que caigamos en buena tierra. ¿Cuál es buena tierra? De paso pregunto, ¿cuál es la buena tierra? Sí, pero en este caso, ¿cuál diríamos que es buena tierra? Pero finalmente, ¿cómo sé que era buena tierra? La que da fruto. Esa es la buena tierra. Frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la buena tierra y esa es la que yo debo procurar. Ahora, para cerrar este estudio, ¿cuál es el corazón principal, la enseñanza básica de la parábola? Hermana Ciña, que debemos procurar ser buena tierra. Esa es una enseñanza específica. Y en buena hora que todos concluyéramos que se nos ha exhortado a que nuestras vidas sean buena tierra para dar fruto. Pero no es el propósito principal de la parábola, de esta parábola. Manofito. Bueno, podría, pero no es la principal. ¿Más nadie? Hermano, la enseñanza principal, se las dije aquí y lo pasaron de largo. ¿Cómo animar a un campesino? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ese campesino estaba frustrado porque no toda la semilla daba fruto. El Señor le dijo, si es que no es para vos que dé fruto, lo que vos tenés que hacer es sembrarla. Alguna va a dar fruto, otra no. Pero vos igual debes poner todo tu entusiasmo en hacer bien tu trabajo. La enseñanza principal para usted y para mí, porque todos somos campesinos en esta parábola,
es, sembremos la palabra, donde sea, porque no estamos seguros quiénes son buena tierra y quiénes no. Es cierto, en el primer culto yo podía presagiar que algunos son mala tierra, pero no sé cuántos eran buena tierra, así es que igual tenía que poner todo mi entusiasmo. Aquí hay algunos que ya se durmieron, pero igual debo hacerlo porque hay algunos de ustedes que están muy atentos. Esa es la enseñanza principal. Ahora, todas las demás también son válidas y son enseñanzas que el Espíritu Santo le está dando a cada quien. Y quiera Dios que las pongamos en práctica. Vamos a orar.